El enemigo sacia tu necesidad del momento para robarte algo de valor eterno. Sentí muy fuerte de parte de Dios hablar sobre este tema, porque si bien hemos hablado ya de 4 enemigos en la soltería, que son los hombres malos, los lugares inapropiados, los problemas económicos y las amigas influyentes, atrás de estos enemigos visibles hay enemigos invisibles que todo el tiempo están usando estas 4 cosas para atacarnos, para lastimarlos, para hacernos pasar una soltería de un modo feo, y por eso tenemos mucho miedo a estar solteras, no sabemos cómo estar solteras y no nos sentimos plenas en esta etapa de la vida que, aunque no lo creas, es maravillosa y es un regalo que Dios nos está permitiendo vivir. Y si bien estos 4 enemigos tienen una raíz más profunda, tienes que cuidar esos frentes que se van a levantar contra ti. Y la raíz de estos enemigos visibles tiene 3 ramificaciones, que son Satanás, el mundo y tu propia naturaleza caída. Hablemos de Satanás, el ángel caído más hermoso que existía, que quiso ser semejante a Dios y que cuando pecó se llevó consigo muchos ángeles que también se rebelaron y que ahora son demonios. Satanás y los ángeles caídos solamente vienen para hurtar, matar y destruir. ¿Qué? Todo, cualquier cosa que tenga a la mano para lastimarte a ti. Y la Biblia también nos muestra que ronda la tierra para lograrlo. Satanás no es omnipresente como Dios, es decir, no está en todos lados. Él va, hace su trabajo y por eso usa los demás demonios para poder lastimarte y hacerlo la mayor parte de veces posibles. Si bien no es omnipresente y no está todo el tiempo encima de ti o los demonios encima de ti, sí es un enemigo del que tú te tienes que cuidar. Tú eres blanco de Satanás porque eres lo más preciado de Dios. En el inicio, en la creación, todo lo que hizo Dios, la tierra, las estrellas, el mar, todo vio Dios que era bueno. Pero cuando hizo al hombre, dijo que era bueno en gran manera. Y el hombre siempre estaba pegado con Dios, siempre hablaba con Dios, caminaba con Dios. Y eso era lo que a Satanás le molestó. ¿Por qué? Porque él, siendo el creador, dice la Biblia que él es nuestro padre. Entonces, no hay cosa más difícil para un padre y no le puedes hacer más daño a un padre que lastimar a sus hijos. Entonces, como Dios nos ama tanto, Satanás sabe que él no puede hacerle daño a Dios. Entonces le hace daño cuando nos hace daño a nosotros. Por eso tú eres un blanco de él. Lo curioso es que Satanás, cuando quiere hacerte caer, cuando te tienta, porque de él viene la tentación, es que no te habla en tercera persona. Vamos a poner el ejemplo de una anoréxica. Es la persona más delgada, se ve súper mal porque está súper flaca, y cuando se ve al espejo, Satanás no le dice, estás gorda. Satanás le dice, estoy gorda. Nadie la ve gorda, pero ella se cree así porque es lo que le dice Satanás cuando ella se mira en el espejo. Y lo mismo pasa con cualquier otra persona. Cuando yo me doy cuenta de eso, es por ejemplo cuando pienso en una persona y empiezo a tener pensamientos de esa persona que realmente no son míos, que realmente digo, pero ¿por qué estoy pensando eso? Ahí es cuando Satanás se está metiendo. Y tú tienes que identificar cuáles son realmente tus pensamientos y cuáles son los que el enemigo está sembrando en ti. La única forma de alejar a Satanás es sometiéndote a Dios. Con Satanás no se discute, con Satanás no se pelea. ¿Y cómo te sometes a Dios? Para saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que tú hagas, tienes que conocerlo. Y lo conoces leyendo su palabra, leyendo la Biblia y haciendo lo que Él te pide. No solo seas oidora, sino hacedora también. Por medio de la oración, tú te comunicas con Él, pero por medio de su palabra, Él se comunica contigo. Así que
para saber exactamente lo que Dios cree de ti, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios cree que puedes lograr hacer, es leyendo su palabra. Cuando Satanás te dice que no vales, tú tienes que recordar que vales tanto que Jesús, siendo Dios, vino y se sacrificó por ti. Ese es tu valor. La sangre de Cristo es un valor incalculable. Y lo que más ataca a Satanás es la identidad de hija que Dios te ha dado. Por eso tú tienes que leer y nutrirte bien para estar bien plantada y que nada te mueva. La segunda ramificación de nuestra raíz es el mundo, es decir, la sociedad y la cultura. Romanos 12:2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así sabrán qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Por ejemplo, el mundo te dice que la ropa corta y ajustada es lo que va a hacer que los hombres te volteen a ver, es con lo que tú vas a impresionar a un hombre y que las mujeres te van a envidiar, van a querer ser como tú. Pero Dios dice que tú te tienes que vestir con modestia y que la verdadera belleza está en la mujer que honra a Jehová, que honra a Dios y no en su apariencia. El mundo enseña que para tener éxito hay que trabajar constantemente muchas horas y hay que estar todo el tiempo productivos, desde muy temprano levantarte a hacer ejercicio y hasta el último minuto de tu día tienes que aprovecharlo y producir. Cuando la Biblia enseña que sí tienes que trabajar y que tienes que trabajar con excelencia, pero más importante que trabajar es poner a Dios sobre todas las cosas y así las demás cosas van a venir por añadidura. Así que es como algo súper opuesto, súper contrario y por eso tú también tienes que estar muy plantada en la palabra. El mundo enseña que los hijos son una carga para ti como mujer y que el matrimonio es algo muy pesado y que es injusto. Pero la Biblia enseña que los hijos y el esposo son una bendición y son herencia. No es que tu casa sea herencia, no es que tu carro sea herencia, es que tu familia es tu herencia. La cosa de ir contra el mundo es que el mundo es muy atractivo. Porque cuando tú ves a tus amigas vestirse de cierta manera, pues la ropa es muy bonita y a veces te dan ganas de vestirte igual. Tú ves que le dan un trato especial a las mujeres que se visten de cierta manera y de cierto modo tú te sientes mal y quisieras copiarlo, pero sabes que no está bien. Sabes que cuando una mujer se viste así solamente para llamar la atención, para empezar, te van a llover hombres, sí, pero que nada más van a estar interesados en tu apariencia y que no van a estar interesados en tu esencia. Tus amigas también te pueden hacer menos, te pueden decir: ay no, esta es la que no jala con nosotras, no hay que invitarla. Y es difícil y sí se siente esa clase de rechazo y por eso es más difícil todavía alejarte del mundo. Pero entre más lejos estés del mundo, más cerca tú estás de Dios. Y realmente lo que te va a bendecir en esta tierra, en esta vida, es plantarte y agarrarte bien de Dios y dejar que el mundo ande como quiera. Para vencer al mundo hay que cambiar tu manera de ser y de pensar para saber qué es realmente lo que Dios quiere, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y la tercera ramificación de esta raíz de tus enemigos es tu naturaleza caída. Y para entender la naturaleza caída hay que ir hasta el Génesis y ver qué pasó ahí. En el capítulo 2 de Génesis habla de la creación de los seres humanos. En Génesis 2:25 la Biblia nos dice que estaban desnudos, tanto el hombre como la mujer, y que andaban como si nada. O sea, muy felices, muy campantes, chalala, felices, subían, bajaban, corrían, trepaban árboles, no sé, pero
todo andaban bien, no sentían vergüenza. Y unos versículos más adelante, en Génesis 3, en versículo 7, cuando ya pecaron, ya comieron del fruto prohibido, se dieron cuenta de su desnudez y se avergonzaron. Y vamos a enfocarnos ahorita en la mujer. Hablemos de la Eva. La primera Eva, o sea, la Eva antes de pecar, era una Eva plena. Cuando tú estás segura, estás feliz, lo proyectas. No tienes complejos, no tienes tristeza, ni envidia, ni celos, ni nada de eso. Andas feliz por la vida. Y ella lo refleja en esta parte donde dice que caminaba desnuda y no se avergonzaba. ¿Qué complejos esa mujer? ¿Qué tristeza? ¿Qué inseguridad? Nada, nada de nada. Ella estaba libre, vivía en el jardín libre, preciosa, plena. Es cuando come el fruto prohibido que vemos ahí que dice que se avergüenza. ¿Y por qué se avergüenza de su exterior? Porque el exterior es un reflejo de lo que tenemos adentro. Cuando come el fruto prohibido y se le revela la verdad, la ciencia, ella empieza a pensar en todas sus inseguridades, en lo que quiere, en lo que no quiere. De hecho, el pecado, la verdadera razón por la que ella quiso comer el fruto prohibido era porque nunca le había puesto atención, pero en ese momento cuando la serpiente la engañó, el fruto ya empezó a verse rico, codiciable, y ella pensó que si comía eso podría ser independiente y podría ser como Dios, porque eso es lo que le dijo la serpiente: vas a llegar a ser como Dios. Entonces ella quiso ser como él, no quiso ser una Eva sometida, no quiso ser una Eva que se dejara proteger, no, ella quiso ser independiente. Y ese es un problema que todas tenemos también, pero ese es otro tema. Entonces, cuando ya lo come es cuando empieza a pensar: ay, tengo una boobie más grande que la otra, ay, mis caderas no son simétricas. Sus inseguridades, su celo, su envidia, su querer ser como el hombre más que el hombre, quería tener la razón. Todas esas emociones las empezó a sentir, y cuando se vio físicamente las reflejó, y entonces ya tuvo vergüenza y por eso se quiso cubrir. Ahora, cuando nuestra querida Eva tiene hijos con Adán, ese pecado que ellos ya tenían en su interior se nos pasó a nosotros de generación en generación. Esa es nuestra herencia de la humanidad. Toda la humanidad nace con esa naturaleza caída. Es por eso que aunque tú te propones sentirte segura de ti misma, no puedes. Cuando tú te propones no enojarte ni explotar, te enojas y explotas. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18: yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo, lo que no quiero hacer. Y hasta aquí la historia parece una condenación genética, pero más adelante también lo dice el apóstol Pablo, que es por Jesucristo que entonces todo este tema del pecado se redime, y todo este tema del pecado cambia la jugada gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Así que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios nos acepta como hijos. Es como su ADN viviendo en nosotros y que nos diera una nueva genética. Es decir, ahora al aceptar a Cristo tenemos un nuevo nacimiento, pero es un nuevo nacimiento espiritual. Sí, tenemos un nacimiento carnal, que fue en el momento que nuestra madre nos dio a luz, pero cuando aceptamos a Cristo es como si volviéramos a nacer, pero de una manera espiritual. Cuando Cristo vino y murió por todos nuestros pecados, no solamente murió por nuestros pecados pasados, ni los actuales, sino también nuestros pecados futuros, o sea, lo que aún yo no cometo, las cosas que aún no sé, que yo voy a caer, que yo me voy a equivocar. Cristo ya murió por eso y ya lo lavó, y Él ya me justificó cuando murió en la cruz. Por eso dice Juan 1:13, son hijos de Dios por voluntad divina y no por voluntad humana. Y sí, hay un nuevo nacimiento espiritual,
Pero como aún tenemos ADN pecaminoso y esa herencia pecaminosa de cientos de miles de años, es como si nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra nueva naturaleza espiritual estuvieran peleando y chocando constantemente. La naturaleza espiritual es pura, es santa, es noble, quiere justicia, quiere paz, quiere hacer siempre lo bueno, quiere hacer lo que Cristo hacía. Esa es nuestra naturaleza espiritual. Pero la naturaleza caída es la que nos dice que se quiere gobernar por nuestros deseos, nuestras pasiones. Aquí ya lo quiero, ya tengo hambre, comer. Quiero tener sexo, hacerlo. Ay, se me antojó emborracharme, lo hago. Es ese tipo de cosas y deseos que es lo que quiere la naturaleza caída. Un ejemplo muy común, muy cotidiano y bien aplicable de nosotras las mujeres es que nuestra menstruación, la naturaleza espiritual, quiere ser amable, quiere regar flores, hacer cumplidos, bailar. Y la naturaleza pecaminosa quiere pelear con todo el mundo. Es así la batalla que hay en nuestro propio cuerpo. Porque en nuestro cuerpo habitan las dos naturalezas. Entonces tu cuerpo simplemente es el vehículo para que estas dos se peleen. Aquí la cosa es quién va a dominar el cuerpo. Tu naturaleza espiritual o tu naturaleza caída. Entre más tú lees tu Biblia, entre más tienes una comunión con Dios, tu naturaleza espiritual se fortalece y tu naturaleza caída se va debilitando. Es por eso que tu naturaleza caída es tu enemigo. Todos esos malos deseos, pasiones, querer dejarte gobernar por lo que sientes. Y para vencer esa naturaleza caída, hay que crucificarla juntamente con Cristo. Crucificarla, o sea, matarla. Matarla, que muera la naturaleza. Gálatas 5:24 dice: y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos, y vivir para Cristo. En 2 Corintios 5:15 dice: así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. ¿Y cómo la matas? ¿Cómo mato mi naturaleza? La naturaleza caída se alimenta de comer rico, de sexo, de ver televisión en exceso, de redes sociales, de chismes. Entonces, alejarte de estas cosas, tener ayuno de estas cosas, como vas matando tu naturaleza pecaminosa. Obvio que si tú estás casada, pues el sexo no entra ahí. Pero si tú eres soltera, si no te has casado y sigues dándole cuerda a esos deseos y pasiones, es seguir alimentando tu naturaleza caída, y en vez de querer hacer lo bueno, vas a querer seguir haciendo lo malo. Porque sí, es malo, está mal tener relaciones sexuales antes de casarte. Primero, número 1, la Biblia lo dice, que no lo hagas. Número 2, en tu cuerpo se queda incrustado el ADN de la otra persona, y no nada más su ADN, sus genes, sino también sus pensamientos, sino también sus demonios. Es un intercambio almático muy, muy fuerte. Y entonces ya no va a ser Satanás que te está hablando diciendo que te ves gorda en el espejo cuando realmente estás anoréxica, sino es la voz de la otra persona hablándote a ti sus propias inseguridades. ¿Quién quiere vivir con eso? ¡Qué horror! Pero en el sentido de que si eres soltera, no te des, no des rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa, que nada más va a querer seguir alimentándose de lo malo. Y mientras más se alimenta de lo malo, más consecuencias desastrosas trae a tu vida. La naturaleza espiritual se alimenta del espíritu, del orar, del cantar alabanzas a Dios, del leer su palabra, de convivir con amigos que también compartan tu misma fe y tus mismas creencias, y así se va fortaleciendo. Y cuando tú ya estás en esto, ya más fortalecido,
vas a voltear a ver de este lado y la verdad no se te va a antojar porque dices, pues sí, me va a dar gusto un ratito, me voy a sentir mal, voy a llorar, hay consecuencias, imaginando que sean consecuencias pequeñas, porque si son consecuencias grandes, dices, ¿para qué me meto? Tú estás viendo que las consecuencias de dejarte guiar por tus deseos pesan más que cualquier diversión que te pueda traer. Y así la matas. Y recapitulando esta raíz de tus enemigos, la ramificación 1, a Satanás lo vences sometiéndote a Dios. La ramificación 2, al mundo lo vences, renovando tu forma de ser y de pensar para saber lo que Dios quiere. Y número 3, a tu propia naturaleza caída la vences, matando tus deseos y pasiones y viviendo para Cristo. Solo así se fortalece tu nueva naturaleza espiritual. Y si aún no tienes esta nueva naturaleza espiritual, te invito a que escuches el episodio 20 para que aceptes a Cristo en tu corazón como tu Salvador y Dios te adopte como su hija. Nos vemos en el próximo episodio.